¿Sabías que un niño puede experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios de una manera tan intensa que su vida jamás será la misma? Hoy te contaré una historia que tocará tus emociones y fortalecerá tu fe. Es el relato impresionante de un niño común, de una familia sencilla, que en un momento extraordinario experimentó la presencia de Dios de una manera tan poderosa que nadie pudo explicarlo. Imagínate lo que sucede cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un niño y comienza a transformar todo a su alrededor. Pero antes de seguir, tengo un mensaje rápido para ti. ¿Te gustaría tener la oportunidad de ganar nuestro libro Alcanza la Abundancia con la bendición de Dios? Entonces, suscríbete al canal Contos Divinos y participa en nuestro sorteo semanal exclusivo para suscriptores. Para participar solo tienes que suscribirte, darle me gusta al video y dejar un comentario. Inscríbete ahora y mucha suerte. A lo largo de la historia bíblica, muchos niños también tuvieron encuentros poderosos con Dios. A menudo pensamos que el Espíritu Santo solo actúa de manera evidente en adultos, grandes predicadores o líderes espirituales. Sin embargo, la verdad es que la presencia del Espíritu Santo no tiene edad ni límites. ¿Recuerdas a Samuel, el profeta que siendo niño, escuchó la voz de Dios llamándolo durante la noche? Samuel apenas comenzaba a entender lo que Dios tenía para él, pero, aún siendo tan joven, ya sentía la presencia divina de una manera profunda. ¿Y qué decir de Juan el Bautista, que aún en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo? Dios ya tenía planes para él antes de nacer. Pero la historia de hoy es única, porque trata de un niño común, que no era profeta ni provenía de una familia especial, pero experimentó un encuentro tan real con el Espíritu Santo que su vida cambió para siempre. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo puede un niño sentir al Espíritu Santo de una manera tan poderosa? ¿Qué significa realmente sentir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es algo que podamos ver, tocar o comprender plenamente, pero actúa en nuestros corazones de una manera tan clara que no hay forma de negarlo. Él trae consuelo, dirección, poder y sabiduría, actuando de formas tan maravillosas que nos sorprenden. En la Biblia, la acción del Espíritu Santo se describe de diversas maneras. Desciende sobre los seguidores de Dios como una paloma, otorga dones espirituales y hasta actúa de manera visible, como en Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en otras lenguas. Pero lo que descubrirás hoy te sorprenderá aún más. El Espíritu Santo puede tocar el corazón de un niño con una intensidad que nadie espera. Él no elige quién puede o no recibir su visita. Él simplemente actúa según su perfecto plan. Una vez, una niña común, de una familia sencilla que vivía en una pequeña ciudad, experimentó algo extraordinario en su vida. Ella no era famosa, no tenía un gran nombre ni una misión especial, pero algo increíble sucedió. Desde pequeña, mostraba una fe que muchos consideraban más allá de su edad. Siempre atenta en las oraciones, siempre interesada cuando se hablaba de Dios. Poseía una curiosidad genuina por las cosas espirituales. Pero nadie imaginaba que un momento en su vida cambiaría todo para ella y para quienes la rodeaban. Todo comenzó en una noche común, cuando ella estaba sola en su cuarto, orando como siempre hacía antes de dormir. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mientras oraba, sintió algo que nunca antes había experimentado. Era como si una fuerza invisible pero poderosa hubiera tocado su corazón. No podía explicarlo bien, pero sabía que era el Espíritu Santo. Algo muy fuerte invadió su ser, algo que no podía ignorar. Al principio se asustó. Su corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de calor y paz invadió su alma al mismo tiempo. Lo que había comenzado como una oración sencilla, ahora parecía un encuentro real con Dios mismo. No sabía qué hacer, pero sentía que estaba siendo rodeada por una presencia de amor indescriptible. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de un encuentro profundo con el Señor, lágrimas de pura emoción. Lo que ocurrió después fue aún más impresionante. La niña sintió una paz tan profunda que fue imposible entenderla completamente. Era como si, por un instante, el mundo entero se hubiera detenido, y solo existieran ella y Dios. Era un momento de intimidad y adoración que no se podía explicar con palabras. Ella solo sabía que algo dentro de ella había cambiado, y que nunca más sería la misma. Después de esa noche, no dejaba de hablar del Espíritu Santo. Su fe se volvió más intensa, más pura, más real. Sus padres, al notar el cambio, quedaron sorprendidos. Ella,
que antes era tímida e introspectiva, ahora parecía tener una confianza indescriptible. Sus ojos brillaban de una forma diferente, como si hubiera visto algo que nadie más había visto. Comenzó a orar con más fervor, a enseñar a los niños a su alrededor sobre Dios y a vivir su fe de una manera genuina, tocando a todos los que estaban cerca de ella. Y no solo eso, cuando oraba por alguien, veía la presencia de Dios actuar de manera poderosa. Una vez, un amigo que estaba enfermo fue sanado después de que ella orara por él. Las personas alrededor comenzaron a notar que algo sobrenatural estaba ocurriendo en la vida de esa niña. Ella ya no era solo una niña, se había convertido en un instrumento en las manos de Dios, y su vida reflejaba la gloria del Espíritu Santo. Después de esa experiencia, la vida de la niña jamás volvió a ser la misma. Algo increíble comenzó a suceder dentro de ella. Una transformación que tocó no solo su corazón, sino también su mente, sus actitudes, e incluso a las personas que la rodeaban. Comenzó a vivir con una confianza inquebrantable en Dios, y su fe, que antes era simple, se convirtió en algo profundo y visible. Ya no era una fe de palabras, sino de acciones. Una fe que se manifestaba en cada mirada, en cada palabra y en cada gesto. Comenzó a orar con una intensidad que sorprendía a todos a su alrededor. Sus oraciones ya no eran solo palabras, sino expresiones de un corazón lleno de la presencia de Dios. Algo sucedía cuando ella hablaba con Dios. Su confianza en escuchar la voz del Espíritu Santo era tan grande que, cuando oraba, parecía que el cielo se abría sobre ella. Y lo más impresionante era que, muchas veces, sus oraciones se convertían en respuestas a las necesidades de los demás. No sabía explicar cómo lo hacía, pero la paz que sentía al orar era tan real que todos a su alrededor comenzaron a notar una diferencia. Los niños en su escuela, que antes no le prestaban mucha atención, empezaron a notar algo nuevo. Se acercaban a ella, buscando descubrir el secreto de su fe tan viva. Ella, con una sabiduría que no venía de su edad, comenzaba a hablar de Jesús con una naturalidad que tocaba el corazón de todos los que la escuchaban. Ella, que antes era tímida y reservada, ahora se había convertido en una fuente de luz en su comunidad. Algo dentro de ella había cambiado. Pero el impacto del Espíritu Santo en la vida de esa niña no se limitaba solo a sus palabras o a la manera en que oraba. Se convirtió en una verdadera embajadora del reino de Dios. Cuando un amigo estaba enfermo, no dudaba en orar por él. Y algo sorprendente sucedía. Personas que estaban enfermas, con problemas emocionales o dificultades en casa, comenzaban a sentir la presencia de Dios de manera poderosa. La fe de esa niña no solo sanaba, sino que también restauraba, daba esperanza y mostraba el poder de Dios de manera sencilla y accesible. En un momento determinado, oró por una señora de la iglesia que estaba muy enferma. La mujer, que estaba al borde de la muerte, se levantó completamente curada después de esa oración sencilla pero llena de poder. Y no solo su cuerpo fue tocado, sino también su alma. Ella, que vivía sin esperanza, encontró una nueva razón para vivir, todo gracias a la fe y la oración de una niña. Las personas comenzaron a hablar sobre esto, y pronto la historia de la niña y sus oraciones de fe se esparció. No porque ella buscara fama o reconocimiento, sino porque sabía que el poder de Dios estaba actuando a través de ella de una manera clara y visible. El cambio no se detuvo allí. Día tras día, la niña se adentraba más en su fe, buscando más la presencia de Dios y experimentando más del poder del Espíritu Santo. Comenzó a ser más sensible a la dirección de Dios, sintiendo su toque en momentos sencillos de la vida cotidiana. Sabía cuándo era el momento de orar por alguien, cuándo ayudar y cuándo apartarse para escuchar con más atención lo que Dios quería decirle. La historia de esta niña nos enseña algo profundo y transformador. El Espíritu Santo no actúa según la edad, el estatus o la experiencia, sino según un corazón abierto y dispuesto. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, trae un cambio radical, un cambio que va mucho más allá de un simple momento emocional. Él toca nuestra alma, nos transforma desde adentro hacia afuera y nos capacita para hacer cosas que jamás imaginamos ser capaces. El impacto que vimos en esta niña no es algo exclusivo de ella. El mismo espíritu que la tocó puede actuar en nuestra vida de manera igualmente poderosa, si estamos dispuestos a recibirlo. La experiencia de esta niña no es una historia aislada ni un milagro lejano.
es un reflejo de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que debemos estar preparados o tener un gran ministerio para experimentar el poder del Espíritu Santo. Pero, en realidad, Dios actúa en quien lo busca con un corazón sincero. No importa su edad, su historia ni su formación espiritual, el Espíritu Santo está disponible para todos y desea profundamente habitar en nosotros. Y la lección más importante que podemos aprender de esta historia es que Dios se manifiesta en los momentos más simples e inesperados de la vida. Esta niña estaba sola en su cuarto, orando como lo hacía todos los días. Y fue en ese momento de entrega y sinceridad cuando el Espíritu Santo la tocó de una manera tan profunda. A veces esperamos grandes manifestaciones externas para creer que Dios está actuando. Pero en realidad, es en los pequeños momentos de intimidad con Él cuando ocurre la verdadera transformación. El Espíritu Santo no necesita un gran escenario ni una gran escena para actuar. Él actúa en corazones dispuestos y en momentos de total entrega. Esta experiencia también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados con la rutina diaria, con nuestras preocupaciones y distracciones, que no dejamos espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Al igual que esta niña, necesitamos aprender a ser sensibles a la voz de Dios, a permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros sin resistencia, sin miedo y sin inseguridad. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos fortalece, nos enseña y nos capacita para vivir la voluntad de Dios de una manera plena y abundante. Lo que sucedió con esta niña no es un privilegio solo para los más jóvenes o para aquellos que tienen una fe especial. Es para todos nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón y buscamos la presencia de Dios con sinceridad, Él viene y nos toca de maneras que pueden ser difíciles de explicar, pero que son profundamente reales. Y así como la vida de esta niña fue transformada, la nuestra también puede serlo, si estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos toque, nos guíe y nos cambie por completo. La historia de esta niña no es única. Al contrario, en todo el mundo hay miles de niños que, en su sencillez y pureza, han experimentado el toque poderoso del Espíritu Santo. Estos testimonios nos muestran que Dios no hace distinción de edad. Se revela a todos los que lo buscan con un corazón sincero, sin importar la edad. Un ejemplo que viene a nuestra mente es el de una niña en África, que con solo 8 años experimentó una transformación radical. Estaba en una reunión de oración, sin entender completamente lo que sucedía a su alrededor, cuando de repente comenzó a hablar en lenguas, algo que nunca había visto antes. Ella misma se sorprendió, pero sintió una paz tan grande y una presencia tan fuerte que no pudo dejar de orar. Su fe, tan joven y simple, fue usada por Dios de manera extraordinaria, y su vida jamás fue la misma después de ese momento. Otro ejemplo es el de un niño en Italia, de 10 años, que después de una simple oración en la escuela, vio a uno de sus compañeros de clase, que estaba deprimido y sin esperanza, ser completamente restaurado. Este niño, que aún estaba aprendiendo sobre la fe, oró con tanta sinceridad y confianza en el poder de Dios, que su oración se convirtió en un canal de sanación para su amigo. Hoy, este joven comparte su testimonio con otros, y es una inspiración para muchos que creen que solo los adultos pueden hacer la diferencia en el reino de Dios. Y si crees que esto es algo lejano de la realidad, tal vez el testimonio de un niño cercano a ti pueda cambiar tu perspectiva. Tal vez conozcas a un niño en tu iglesia o en tu comunidad que ha sido usado por Dios de maneras pequeñas, pero poderosas. Estos niños no necesitan títulos, diplomas ni un ministerio formal para sentir y vivir la presencia de Dios. Simplemente se entregan al Señor con fe pura, sin barreras. Y es precisamente esa simplicidad lo que abre puertas para que el Espíritu Santo actúe con poder en sus vidas. A lo largo de la historia, Dios ha hecho grandes cosas a través de los niños. ¿Quién podría imaginar que una joven llamada María, madre de Jesús, sería escogida por Dios para cargar al Salvador del mundo? O que un niño llamado David, el más pequeño entre sus hermanos, se convertiría en el rey de Israel y un hombre según el corazón de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de jóvenes que, a pesar de su corta edad, tuvieron un impacto enorme en el mundo, porque estaban dispuestos a escuchar y obedecer el llamado de Dios. Estos ejemplos nos recuerdan que Dios no ve la edad ni el tamaño de las personas, Él ve el corazón.
Y así como el Espíritu Santo tocó a estos niños, Él está dispuesto a tocarte también. Si tienes un niño cerca de ti, recuerda que en su corazón puede haber un gran poder esperando ser despertado. Y si eres un niño viendo este video, debes saber que Dios puede usar tu vida de formas increíbles, tal como lo hizo con tantos otros a lo largo de la historia. Y ahora, te dejo esta pregunta. ¿Cómo estás interpretando todo esto? ¿Crees que estos eventos son solo coincidencias o forman parte de algo más grande? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Me gustaría escuchar tu opinión, porque juntos podemos profundizar aún más en esta conversación. Y para ti que te interesan las curiosidades y sabidurías bíblicas, te dejamos aquí uno de nuestros videos más impactantes. Mira la carta en la que José de Arimatea describe a Jesús perfectamente. Esta es la carta que el mundo necesita conocer y te dejará profundamente impactado. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.